yo. Vale. Bueno. Hola a todos y bienvenidos a la Ciencia del Éter. Esta vez vamos a tener una entrevista con una persona muy especial que tengo una amistad sobre una vertiente de la ciencia del éter que es el Feng Shui y otras escuelas que van asociadas a esta ciencia. Así que, hola Unai, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? Bueno, ante todo, darte las gracias por poder compartir este espacio, que es algo magnífico, y sobre todo, pues poder comentar, ¿no?, un poquito toda esta ciencia. Muy bien. Unai es asesor de Feng Shui, tiene bastantes años de experiencia en este tema y hoy nos va a introducir sobre la importancia de las direcciones y las energías que hay en cada dirección y cómo nos pueden afectar. Entonces, por ejemplo, como introducción, sabemos que en la parte de América del Norte, por ejemplo, en la tradición de los Sioux y de los Lakota, tienen lo que se conoce como la rueda medicina, donde tienen varias direcciones y cada dirección está asociada a un animal tótem. Entonces, ese animal puede ser el águila, el lobo, el salmón, etcétera. Y entonces cada animal va asociado a una intención que puede ser salud, puede ser que se te cumpla alguna cosa concreta. Y entonces veo que el Feng Shui utiliza lo mismo, tiene sus técnicas distintas, pero veo que también utilizan las direcciones como en otras culturas y eso veo que es muy importante porque es una forma como de entender tu entorno y depende cómo vayan las energías, tú puedes aprovecharlas si tienes el conocimiento adecuado de ello. Que no todo es cuestión de suerte y azar, sino es cuestión de saber en dónde estás y en el momento donde estás. ¿Verdad que sí, Unai? Correcto. Una de las cosas que nos encontramos, ¿no?, en diferentes culturas es que al final a toda esta energía había que darle un idioma, ¿no? Entonces, en este caso, como los indios lo han traducido mediante simbología con los animales, mientras que, por ejemplo, el Feng Shui lo han traducido con los elementos. Entonces, una vez sabemos o tenemos toda esta simbología desglosada, vamos a ver que cada uno o cada persona tiene una energía concreta, una energía propia. Entonces vamos a entender que esa interacción de nuestra energía propia con la energía de las direcciones nos va a traer una serie o bien de virtudes y de apoyos o bien de inconvenientes, ¿no? Entonces, lo importante, lo interesante, que al darle este idioma a esta energía podemos estudiarla y podemos evaluarla de manera que en el día a día pues podamos resolver todas nuestras circunstancias. Exacto, y en el día a día también se refiere también al trabajo, incluso, por ejemplo, un juicio de que te vaya bien o que te vaya mal también puede depender de si puedes aprovechar este tipo de conocimientos o no. Correcto. Nos encontramos también que las energías que hay dentro de un espacio nos pueden apoyar. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del espacio nos retroalimentamos con esa energía, ¿no? Entonces, si esa energía es favorable, cuando nosotros vayamos a desarrollar una experiencia, como pueda ser ir a un juicio o tener una acción concreta, esa acción va a ser positiva, va a ser relevante a favor nuestro. Lo mismo que a más, también hay que decir que tenemos las energías del día, ¿no?, las energías diarias, que ahí ya entraríamos pues, a hablar de ciertos calendarios. Bien, con esas energías diarias, nosotros conociendo qué imprenta o qué registro tenemos en el día y si nos es favorable o no, podemos calcular o sobre todo podemos ya anticiparnos a que esa actividad o esa experiencia que vayamos a tener sea lo más favorable o propicia para nosotros. Y esto es algo muy, muy importante. Esto es como, por ejemplo, ver el tiempo, a ver qué tiempo va a hacer el día, pues lo mismo, quien está iniciado en esto, pues mira cómo están las energías del día y a partir de ahí o se está calladito, que está más bonito, o entra en acción y hace una serie de cosas, ¿no? Es como una estrategia.
Correcto, correcto. Es analizar un poco, bueno, cómo vamos a tener estos días o cómo vamos a tener la semana, pues sabiendo que hay días favorables para una serie de actividades, podemos determinar esos días para ya saber que vamos a tener buenos resultados. Muy bien. ¿Y nos puedes enseñar más o menos cómo son estas direcciones o cómo las Sí, interpreta a través del Feng Shui? por supuesto, mira, voy a hacer un compartir pantalla y vamos a ver lo que se denomina un luopan, ¿vale? Un luopan no es más que una brújula de 360 grados donde vamos a encontrar que tenemos diferentes energías cada 5 grados. Esas energías, cuando nosotros ya sabemos a nivel personal qué tipo de energía nosotros tenemos, la podemos hacer interaccionar con la energía espacial, es decir, con la energía de las direcciones. Si, por ejemplo, yo soy una persona que me rijo por una energía de elemento tierra, ¿vale? Aquí ya entramos otra vez en darle idioma a todas estas energías, ¿vale? Entonces, elemento tierra vendría a ser una definición de mi energía personal, como pueda ser un día maestro concreto, que es el que nos rige a cada uno, ¿vale? Entonces, yo sabiendo esto, sé que voy a tener 4 direcciones más favorables y 4 direcciones menos favorables. Aquí ya entraríamos en una de las escuelas de Feng Shui, que es la escuela Bazai, que es la que nos va a indicar sobre todo en qué nos van a apoyar esas 4 direcciones a nivel general, que pueden ser pues 4 direcciones cardinales, ¿vale? Pero si queremos precisar aún más, ya desglosando toda nuestra energía mediante lo que pueda ser una carta de astrología Bazi, que es una carta donde realmente hace una radiografía de la personalidad con sus propios elementos en modo yin y en modo yang, podemos conectar luego que estos 5 grados que están aplicados como hexagramas que se vendrían a representar los 64 hexagramas del I Ching, con cual cada uno de ellos nos representa una energía concreta. Cuando sabemos cada energía concreta qué nos aporta o qué nos aplica a nosotros, vamos a poder tener la capacidad de hacer ciertas activaciones, que muchas veces por activaciones entendemos el colocar cosas. No siempre es así. A veces simplemente con el estar enfrentado a esa dirección para que te nutra, ya te está apoyando y te está ayudando. ¿Por qué? Porque lo que he comentado antes, nos retroalimentamos con los espacios y por ende, si hay una dirección favorable que me está llegando de frente, a mí me está nutriendo. Yo me estoy llenando de esa energía y luego esa energía se va a expresar en mi día a día o en mis proyecciones o en la resonancia de las actividades que yo voy a resolver o que voy a hacer. Con lo cual, podéis ver que hay todo un gran abanico de energías de las cuales podemos apoyarnos y podemos retroalimentarnos. Sí. Bien, Unai, pero tengo entendido de que eso es algo muy individual y personal. Por ejemplo, eso es como la astrología de saber tu carta natal, saber qué energías te rigen a ti individualmente y saber, por ejemplo, si esta franja de unos grados a ti te va bien, a lo mejor a tu pareja, a tu hijo o a tu amigo es completamente distinto porque tiene un signo distinto que a lo mejor en vez de tierra es de agua o de fuego y le perjudica, ¿no? O sea, que no es bien, no es bueno para todo el mundo, sino es una cosa individual. Cierto, es algo que es independiente porque vamos a ver que cada uno tenemos una energía personal, ¿no? Y lo mismo que yo he puesto un ejemplo con un día maestro tierra, a lo mejor mi pareja puede tener un día maestro fuego y mi hijo puede tener un día maestro agua. Somos los 3 totalmente diferentes, con lo cual vamos a ver que no nos van a ser favorables posiblemente las mismas direcciones. A lo mejor en alguna coincidiremos, pero no en todas. Con lo cual, al final, el realmente retroalimentarse o apoyarse con las energías es algo muy individual, es algo que hay que analizar por cada uno y sobre todo de qué manera
le va a repercutir a cada uno, que es lo más importante. Y, por ejemplo, una familia que viva pues, en un mismo entorno, en una casa, ¿hay algún tipo como de acciones que beneficien al conjunto de la familia en general? Correcto. Sí, sí las hay, Kim. Fíjate que nosotros con el Feng Shui lo primero que hacemos es una valoración genérica del espacio, con lo cual ese espacio nos va a dar un mapa de construcción, que hoy por hoy ese mapa de construcción se extrae de una de las escuelas, que es la escuela Chuan Kong Fei Ching, que es la escuela de las estrellas voladoras. Estrellas voladoras se denomina hoy por hoy, ¿no? Antes la denominaban la estrella de los dragones, porque denominaban que había el dragón de agua, el dragón de montaña, y se hacía una simbología un poquito más profunda, como les gusta a esta filosofía a ellos. Entonces, el tema está en que cuando ya tenemos todo el mapa energético del espacio, voy a volver a compartir, nos vamos a encontrar que aquí en este mapa energético vemos que hay unas bolas con unos numeritos. Estos numeritos son los que se denominarían estas estrellas, ¿vale? Entre ellos interaccionan y al interaccionar generan una serie de acciones que estas acciones van a repercutir en lo que es la situación general de toda la casa, es decir, va a repercutir a todos. Bien, entonces, por un lado, a modo genérico, tenemos primero que entender estas energías, cómo nos influyen y de qué manera a cada uno nos puede repercutir. Y ya luego, a posteriori, de manera independiente y de manera individual, sí podemos ver las energías de cada uno y hacer las correcciones que vendrían a ser personales. Que yo, si quieres, con tu permiso, puedo abrir una carta Bazi y podemos enseñar que sepan un poquito lo que vendría a ser... a ver, que compartir. Vale. Este es el otro programa y con este programa, fíjate que bueno, que ahora mismo está puesto. Por un lado, aquí tenemos pilar de la hora, pilar del día, pilar del mes y pilar del año. Es decir, esto es el mapa energético de una persona, que son estos 4 pilares, con luego los pilares de la suerte. Y aquí al lado tenemos las horas, es decir, en el momento en el que nos encontramos ahora, el pilar que están trabajando con la energía de la franja horaria, la energía de la franja diaria, que hoy es viernes día 1, la energía del mes de julio y la energía del año, del 2022. ¿Por qué está puesto de esta manera? Porque yo aquí poniendo la energía, es decir, los datos de la persona, luego veo cómo interactúa esta energía con la energía del tiempo, es decir, con la energía del día, con la energía del mes y con la energía del año. Entonces, en función a esto, puedo resolver lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué días son propicios? O, por ejemplo, ¿qué día hoy, día 1, es propicio para hacer ciertas actividades? En este caso... Por ejemplo, no sé, firmar un contrato o hacerte una operación o para que ese día te vaya mejor o te vaya peor, ¿no? Correcto. Podemos valorar desde tener que ir a pedir un préstamo a un banco para que nos lo concedan, ¿vale? Hasta firmar un contrato, cerrar, por ejemplo, un proyecto, un negocio, o si tienes que reunirte con inversores, que sepas que esa reunión va a ser favorable, o incluso para inauguración de locales comerciales y de eventos. Es decir, grandes firmas hoy por hoy se rigen en este calendario que se denomina el calendario Tongshu, para cuando tienen que abrir una actividad comercial, abrir en un día propicio ese comercio y luego tengan una gran repercusión en cuanto al crecimiento tanto de clientes como económico del propio negocio. Con lo cual podríamos decir, es una técnica muy exacta, muy explícita. ¿Vale? Bien. Yo aquí... Entonces, sí, continúa. No, perdón. No, iba simplemente a abrir la carta para que se viera lo que es
una carta completa que lo hemos visto desde el programa, pero esto es lo que vendría a ser una carta de pilares, ¿no? Una carta de astrología china. Bien. Se valora todo, casi como la astrología normal, ¿no? El mes, día y la hora. Correcto. Aquí calculamos hora, día, mes y año, más luego latitud y longitud, es decir, la ubicación de dónde estamos. Y se calcula sobre todo la diferencia horaria. Bien. Más que nada porque hay una precisión con el pilar de la hora muy importante, que además este pilar nos marca sobre todo la relación o el desarrollo con nuestros hijos y con los proyectos que vamos a querer en nuestra vida pues desarrollar. Incluso con eso puedes saber, por ejemplo, si tú quieres iniciar algún tipo de relación, si esa persona te va a salir favorable o no, ¿no? Correcto. Hay lo que llamamos las compatibilidades, ¿no? Las compatibilidades de pareja o las sinastrías que justamente, a ver, que lo voy a mostrar, que aquí se va a ver muy bien. Hoy se ha dejado de compartir. Un segundito. Podemos ver aquí. Aquí, vale. Como podemos ver en el programa, se pueden poner dos fechas, ¿no? Fecha personal, en este caso del hombre, y fecha de la mujer, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a resolver es esa compatibilidad de pareja, ¿no? Esa sinastría. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos conscientes, pero sí es verdad que en cuanto a energía personal, sentimos una atracción por otra persona y no entendemos realmente por qué, ¿no? Cuando desglosamos la carta podemos ver que hay una conexión en cuanto a elementos, es decir, los propios elementos de una persona y otra se retroalimentan y generan ese magnetismo, esa atracción entre ambos. Sí. O justamente dos energías complementarias, que a veces se dice energías opuestas, pero no es que sean opuestas, sino que se complementan porque aporta una a la otra, ¿no? Lo que no tiene uno, tiene el otro, y entonces Correcto. Hacen como una fusión y ya pues parece que sea como un todo, ¿no? Correcto, se balancea. Muchas veces lo que le falta a uno lo aporta el otro y a la inversa, ¿no? O a veces si una persona tiene un exceso de energía, porque es un día maestro fuerte, pero la pareja es un día maestro débil y necesita justamente de ese elemento que le sobra a la otra persona, hay una conexión. Y esa conexión pues hace sobre todo que esas relaciones se prolonguen, ¿no? Que no sean relaciones. Tienen pues características muy similares que puede haber como una especie como de competencia y luego un rechazo. Sí, correcto. Muchas veces lo que ocurre es que si, por ejemplo, tienen mucho de los mismos elementos, a lo mejor sienten que sí hay una conexión, pero dentro de esa conexión hay una competitividad entre ambos. Y esa competitividad, mientras se lleve en un plano pues, más sano, no pasa nada. El tema es ya cuando se nos va un poco de las manos, ¿no? Que queremos sobreponernos al otro. Que sí ha pasado, alguna vez ha pasado. Mira, entonces lo que tú comentas es, por ejemplo, si tú tienes muy bien organizada tu vivienda, tu hogar, para que todo te funcione, eso está excelente, pero, por ejemplo, luego tú tienes que irte a trabajar y a lo mejor el ambiente del trabajo es un desastre para el Feng Shui y no tiene nada bien colocado ni bien puesto y claro, tú tienes que ir ahí y colocarte en un lugar que no te favorece para nada y digo, bueno, yo aquí ¿cómo me protejo? ¿Cómo hago para cambiar que por lo menos a mí no me afecte el desastre donde estoy trabajando? Claro, eso es muy buena pregunta, muy buen comentario, porque partimos de la base que si, por ejemplo, nosotros tenemos el Feng Shui desarrollado en la casa, ¿vale? Vamos a tener un estado armónico, pero sí es verdad que vamos a espacios donde en el trabajo de entrada no va a estar ese espacio armonizado, a más se va a crear una serie posiblemente de tensiones y tensiones que se puedan dar bien por la distribución o las formas del propio mobiliario, ¿vale? A la hora de estar todo ubicado, así como las tensiones del día a día de las personas, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que nosotros ya de una manera natural, de una manera instintiva, siempre nos vamos a ir a buscar
o vamos a ir a colocarnos en una posición de protección. Muchas veces cuando nos sentamos en una mesa no nos damos cuenta y nos sentamos en una de las sillas que de manera natural posiblemente tengamos una pared detrás y tenemos una visión general, que esto en Feng Shui se llama la posición de poder, ¿no? Y ya no es tanto en sí como un desarrollo de poder, sino es como que instintivamente nos estamos protegiendo del entorno donde vamos a estar ubicados. Entonces, de cara al trabajo, si nos permiten elegir, sí recomiendo que sigamos este instinto natural, ya que no nos van a permitir hacer Feng Shui, e intentemos buscar pues, ese espacio que de alguna manera nos deje un poco más recogidos. Yo siempre recomiendo que a la hora de desarrollar cualquier actividad es importante que tengamos detrás una buena pared, ¿vale? Para que nos dé lo que se llama en Feng Shui esa tortuga, esa protección, que además luego si entra una energía por la parte de atrás, vamos a estar más respaldados, vamos a estar mucho más cubiertos. Incluso si es un despacho es importante tener una silla hasta la nuca. ¿Por qué? Porque nos da esa protección extra. Y si tenemos que, por ejemplo, elegir una dirección, ya sea norte, sur, este, oeste, ¿cuál sería, por ejemplo, la más favorable para tener una posición más privilegiada o de influencia? Claro, eso va a depender de la energía de cada uno. Es decir, si tú ya sabes la energía que eres, o sea, si por ejemplo dentro del Feng Shui hay lo que denominamos los Kuas, ¿no? Que tenemos Kua 7, Kua 6, Kua 5. Esos Kuas son la definición de ciertos elementos, ¿vale? Que en este caso Kua 6 es elemento de metal, Kua 7 es unos metal yin, otros metal yang, con lo cual vamos a encontrar que ciertas direcciones van a ser más favorables. Entonces, sería importante saber exactamente cuál es tu elemento para poder luego ubicarte siempre hacia esa dirección. Es más, hay ciertas personas que ya saben que por ejemplo, son Kua 9, ¿no? Elemento fuego, y van con una brújula y cuando se sientan en un sitio sacan la brújula y miran siempre hacia las direcciones que tienen que estar mirando, ¿no? Entonces sabemos pues, que, por ejemplo, a un Kua de fuego, una de las direcciones buenas es el sur, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces tú ya vas a buscar esa buena dirección. Para esto igualmente hay unas tablas hechas que si queréis las podemos compartir, las podemos dejar en el final del vídeo y en esas tablas vamos a poder ver según el año de nacimiento la energía que somos a nivel personal y a partir de ahí luego podemos decidir o buscar qué direcciones nos son más o menos favorables. Bien, entonces es importante, por ejemplo, si uno puede elegir que a lo mejor uno trabaja para uno mismo, que es autónomo, ya sea porque trabaje en un despacho de abogados o porque se dedique pues, a las ventas que tiene que hacer como llamadas telefónicas, por ejemplo. Yo digo, bueno, pues yo quiero tener más ventas, entonces yo quiero colocarme el despacho y la dirección y el teléfono para hacer las llamadas a una dirección concreta que sepa que a mí me va a favorecer y puede tener pues más éxito, ¿no? En lo que quiero hacer. Entonces tendría que ser como un asesoramiento para saber en su trabajo concreto qué le iría mejor. Correcto. Entonces, lo que habría que hacer es primero ver cuál es su energía personal y en función a su energía personal ya ahí colocamos todo su emplazamiento de su escritorio, su posición de poder, todo basado en sus 4 direcciones favorables. Hay una de ellas que siempre es la mejor, ¿no? Que es la más fuerte. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo que desarrollar los despachos a nivel de posición, lo que hago, aparte de ver las buenas estrellas, como he enseñado antes, una de las cosas importantes, a más, es aplicar esta dirección, ¿no? Esta dirección favorable. Con lo cual, ya nos aseguramos que va a haber pues, un apoyo total, tanto por parte del espacio como por parte de la dirección personal.
Muy bien, está excelente. Y, por ejemplo, entonces ya para ir terminando esta pequeña entrevista, ¿quisieras aportar algo más sobre las direcciones? A nivel direccional, sí puedo aportar que hoy por hoy, a partir del 2024 hasta el 2044, vamos a tener un periodo de 20 años que la energía reinante va a ser la energía del periodo 9, que es fuego, elemento fuego. Con lo cual, todos aquellos que se tengan que construir una propiedad o que tengan que adquirir una propiedad, sí les recomiendo que la busquen con orientación sur. ¿Por qué? Porque va a ser la energía que durante estos 20 años nos va a estar acompañando y nos va a estar trayendo, pues como su nombre indica, que va a ser la estrella reinante, toda la prosperidad y todo el bienestar de este ciclo. ¿La orientación sur te refieres a la entrada, donde está la puerta? A la fachada. La fachada. Me refiero a la fachada de la propiedad que esté mirando hacia el sur. Esto va a hacer que llegue un buen ave fénix, una buena llegada de energía, que lo que va a retroalimentar o a nutrir toda la propiedad, y como estamos ya llegando, que vamos a entrar 2024 en periodo 9, va a ser muy favorable. Con lo cual lo recomiendo, todos aquellos que puedan, dirección sur, que además es la dirección del caballo, y es una de las que va a partir de ahora a tener todo el protagonismo. ¿Y puedes repetir la fecha? ¿Desde dónde a dónde? A partir de febrero del 2024 hasta el 2044. Sí. Muy bien, muy bien. Y entonces, la gente que quiera contactar contigo para algún tipo de asesoramiento, curso, etcétera, ¿a dónde se tiene que dirigir? Bueno, hay diferentes perfiles, ¿vale? De lo cual, a través de los perfiles pueden contactar, ya bien sea Instagram, LinkedIn, Facebook, o si no, a través de la página web. A través de la página web hay el contact lead, ¿no? E incluso hay varios accesos directos de contacto, tanto al teléfono como al WhatsApp, y ahí estaremos encantados pues, de responder. Además, pondré el enlace aquí en pantalla cuando lo edite, y ahí cualquier persona que tenga ese gran interés, yo ya digo que Unai es la persona apropiada, porque me consta de que sabe bastante y que te va a orientar de la forma correcta. Muy bien, Unai. Muchas gracias, Kim, de verdad. Ha sido un placer. Muy bien, pues entonces, un placer también que hayas venido aquí a este espacio de la ciencia del éter. Era un hueco que hacía falta rellenar, ya que aún no había hablado sobre lo que es la metafísica china, en concreto con lo que es el Feng Shui. Yo creo que ya hacía falta hablar de ese tema, y posiblemente en futuros vídeos puedo tratar pues, aspectos distintos y más desconocidos sobre esta metafísica oriental, ¿no? concretamente la China. Pues bueno, ahí te dejo, que te invito a que próximamente quizá nos podamos ver en otro vídeo, y aquí nos despedimos y nos vemos en otro capítulo de La Ciencia del Éter. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.